El día de hoy llevaremos a cabo nuestro webinar gratuito de diseño y adquisición de estudios de resistividad eléctrica 3D. Muchas gracias a las personas que muy puntualmente se han podido conectar a esta sesión. Provisercol es una compañía que nace para desarrollar los nichos de mercado en la industria de la ingeniería, geotecnia, geomecánica, geofísica, forestal y entre otras. Ofrecemos soluciones tecnológicas y de servicios especializados en diferentes sectores con el fin de crear oportunidades de crecimiento en conjunto para lograr excelencia y un servicio que contribuya a la expansión de nuevas alternativas de cómo hacer más fácil el trabajo de cada área. Hoy nos acompaña el ingeniero Eduardo Rodríguez de la empresa AGI, quien es líder mundial en el desarrollo de instrumentos y software de resistividad eléctrica, polarización inducida y potencial espontánea, con una gran variedad de aplicaciones científicas, industriales, académicas, medioambientales, investigación y entre otras. AGI fue fundada en el año 1989, ha sido pionera en llevar las imágenes de resistividad a la vanguardia de la geofísica a nivel mundial. Posee sede principal y fabricación en Texas y oficina en Madrid, España. Sus instrumentos y software son la primera opción para los mejores científicos e investigadores de todo el mundo, debido a la alta calidad de los datos obtenidos, así como el soporte técnico y acompañamiento dedicado por el personal geofísico de AGI. El ingeniero Eduardo Rodríguez, quien nos acompaña el día de hoy, es ingeniero geofísico con maestría en Ciencias de la Tierra, con más de 23 años de experiencia en geofísica aplicada en las áreas de la minería, geotecnia, ambiente, aguas subterráneas. Actualmente también es coordinador geofísico para América Latina de la empresa AGI. El día de hoy, bueno, vamos a llevar a cabo este webinar. Al finalizar la sesión, voy a habilitar el micrófono para que ustedes puedan aclarar cualquier tipo de duda, cualquier tipo de inquietud con el ingeniero. Incluso el chat va a quedar habilitado también. Si de pronto no desean hablar, pueden escribir sus preguntas y con todo gusto yo les estaré indicando al ingeniero para que nos pueda aclarar las inquietudes. Si desean esta grabación, nos pueden escribir en el chat de WhatsApp internamente y con todo gusto les estaremos compartiendo la grabación de este webinar. Sin más preámbulo, le vamos a dar la bienvenida al ingeniero Eduardo. Cualquier inquietud y duda que puedan tener, con todo gusto. Ingeniero, bienvenido. Muchas gracias. Gracias nuevamente, Proisecol, por esta iniciativa y esta invitación. Y bueno, como siempre, la verdad, con mucho gusto el poder estar aquí compartiendo con todos ustedes otro webinar. Y bueno, comencemos de una vez. El webinar del día de hoy va a estar enfocado principalmente a todo lo que es la parte de diseño y adquisición de datos de resistividad eléctrica 3D. Voy a irme mucho más a la práctica, a la ingeniería al día de hoy, a lo que necesitamos para hacer un estudio de resistividad eléctrica 3D al momento de ir a terreno, de ir a campo, empezar a medir. Va a estar dividido realmente en muy pocos puntos, una pequeña introducción donde básicamente hablaré algo sobre el método a nivel introductorio teórico. Serán 3 laminitas nada más, ¿ok? Ya esto lo hemos hablado en otras oportunidades. Simplemente es para entrar un poco en el tema. Y luego sí, nos vamos a centrar en logística y diseño de adquisición de estudios en 3 dimensiones. Algunos casos de estudio que voy a mostrar al final para cerrar y luego, por supuesto, abriremos todo lo que es la sesión de preguntas. Bien, cuando nosotros vamos a medir y hacer un estudio de resistividad eléctrica, lo principal que hacemos es introducir básicamente de una manera muy sencilla corriente en el suelo, medimos la diferencia de potencial generada por esa corriente y a partir de allí intentamos obtener un perfil de valores de resistividad en el suelo. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? La corriente que nosotros estamos inyectando, al final lo que vamos a obtener realmente es una sección de resistividad, pero ponderada, ¿ok? Eso es algo que quiero que se queden, porque usualmente solemos pensar que cuando yo mido resistividad eléctrica y digamos, muy bien, ¿cuál es el valor de resistividad a los 10 metros? Es como que si yo estuviera colocando un multímetro, estuviera midiendo el valor de resistividad exactamente a los 10 metros de profundidad. Y no, ¿ok? Ese valor ponderado, acuérdense que es un campo de 3 dimensiones que está atravesando todo un medio, ¿ok? Todo un medio de capas que no es homogéneo. Entonces tengo todo ese valor ponderado de los valores de resistividad hasta los 10 metros de profundidad, ¿ok? Entonces el valor ponderado no es que es la resistividad exacta a esa profundidad. Por eso, porque muchas veces, ¿qué sucede? Tomamos una muestra, la llevamos al laboratorio, analizamos la muestra y bueno, de repente nos damos cuenta con que el valor de resistividad, oye, mira, pero es muy diferente a lo que a mí me está dando mi sección de resistividad. Lógico que es diferente.
primero estás saliendo de las condiciones iniciales en las cuales estaba esa muestra y luego lo estás llevando a unas condiciones de laboratorio. Entonces es muy diferente, ¿ok? Sin embargo, es cierto que me va a dar una guía, un patrón, un rango de resistividades en la cual esas capas, por ejemplo, podrían encontrarse. La idea que es, justamente la idea es poder obtener este valor, la resistividad, que es un parámetro físico de los materiales. Por tanto, si yo conozco la litología del medio, tengo información geológica, pues puedo asociar esos valores de resistividad a diferentes tipos de capas o diferentes tipos de litología, ¿ok? Entonces puedo decir que estoy en un medio más carbonático, o con areniscas, o con arenas, o con gravas, etcétera, ¿ok? En principio, cuando hacemos un estudio de resistividad eléctrica, claro, nosotros contamos con nuestro resistivímetro. Vamos a hablar un poquito más adelante de la caja conmutadora, ¿okay? Que es la que se va a encargarse de la conmutación de los electrodos. La idea aquí, esto es una sección en 2 dimensiones, pero la idea es poder obtener todo este cubo completo. Entonces, haciendo bien sea múltiples líneas paralelas 2D para poder obtener toda la imagen completa de este cubo o lo que se denomina un 3D real, que lo veremos más adelante. Imagínense que con el mismo cable yo voy entonces obteniendo diferentes líneas, ¿ok? Que las voy a ir colocando igual, bien sea paralelas entre sí o puede tener cualquier tipo de geometría. No necesito un 3D porque ser cuadriculado, ¿ok? Ser un rectángulo, ser un cuadrado, etcétera. No, puede tener cualquier geometría. Al instrumento lo que le interesa es que le digan dónde están los electrodos, cuál es la geometría de los electrodos. Y entonces a partir de allí, él empieza a tomar los datos y luego genera ese modelo que lo puede generar en 3 dimensiones. Para ello debemos utilizar diferentes tipos de arreglo. Hemos visto en otros webinars que para arreglos 2D, para estudios 2D, hay ciertos arreglos como tal, particulares que van muy bien, pero para los 3D podemos reducir, ¿ok? Esta gama, este menú de diferentes tipos de arreglos en unos principales, como lo son, por ejemplo, el dipolo-dipolo, a pesar que el dipolo-dipolo para un 3D puede tener, y de hecho tiene más cantidad de datos ruidosos. Entonces tengan cuidado cuando hacen un estudio 3D y utilizan como arreglo el dipolo-dipolo, porque están inyectando corriente, digamos, en un modelo 3D en un lado, ¿ok? Y luego en la diagonal, aquí la distancia es mucho mayor. Entonces es normal que mi relación señal-ruido sea más débil y que por tanto en un estudio 3D es normal también notar mayor cantidad de datos con ruido, por ejemplo, para estudios con dipolo-dipolo. El arreglo gradiente viene muy bien en estudios en 3 dimensiones. Entonces, una opción muy buena es crearlo. Vamos a ver, por ejemplo, yo voy a improvisar un poco al final, voy a tomarme la libertad de mostrarles el software, voy a crear un arreglo 3D dipolo gradiente y también se puede crear el que denominado dipolo radial. Entonces voy a hacer una simulación con el software para que vean cómo es la medición y cómo él mide en este caso, pero una solución muy idónea es combinar estos dos arreglos y hacer lo que se denomina un dipolo gradiente y realmente medir el 3D a través de este dipolo gradiente, no quedarme solo con el dipolo-dipolo o un Schlumberger o un Werner, sino medir el 3D a través de un dipolo gradiente. Si tengo un instrumento multicanal, pues sería perfecto porque ambos arreglos son multicanales. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada inyección de corriente yo tomo múltiples cantidades de datos. Entonces la medición es muchísimo más rápida. Entonces puedo tener un gran volumen de datos medido en igual o menor cantidad de tiempo que si hiciera, por ejemplo, un Schlumberger o un Werner. Entonces, el combinar el dipolo con el gradiente es una muy buena idea, ¿ok? Si no hacen dipolo gradiente, se puede hacer dipolo radial, el cual también funciona muy bien. Vamos a verlo luego con la simulación del software, ¿ok? Y si no, por ejemplo, para estudios a nivel de geotecnia en 3D va muy bien. Estudios, por ejemplo, para lo que son los parques eólicos. Si quiero hacer un estudio para la fundación donde va a ir todo el generador. Entonces, yo puedo hacer un polo-polo, un polo-dipolo porque el polo-polo o el polo-dipolo, a pesar, lo bueno es que tengo una mayor profundidad de investigación, ok, lo vamos a hacer también en una pequeña simulación. No me tengo que ir de esas 20 veces como me tengo que ir en un estudio 2D y tal vez el polo infinito cae a 2 kilómetros de distancia, lo cual hace prácticamente imposible en muchas ocasiones realizar un polo-polo, sino que como cuando yo realizo un 3D real y vamos a ver las dimensiones a las cuales yo me refiero cuando hablo de un 3D real aplicado para geotecnia, tal vez esos polos infinitos los puedo colocar a 100, a 200 metros, por ejemplo. Eso me permite, y si estoy en una zona donde voy a colocar un parque eólico, no estar normalmente en el centro de una ciudad,
de tal manera que yo puedo moverme con esos 200, inclusive hasta 300 metros, en la cual puedo colocar mis electrodos B y N infinitos, ¿ok? Y a partir de allí profundizar mucho más y obtener un modelo en 3D real, tomando en consideración la anisotropía del sitio. Si voy a hacer un estudio de pozos, ¿ok? Para 3D, lo ideal es que haga entonces el arreglo, es el bipolo-bipolo. Es el mejor arreglo para estudios en pozos, de cross-bore hole. Entonces, si ustedes piensan o tienen en mente planificado realizar estudios de pozos, hacer perforaciones, y a partir de allí hacer mediciones tanto en 2D como en 3D, el mejor arreglo es el bipolo-bipolo. Olvídense de todos los anteriores, el que me ofrece la mejor relación señal-ruido y en el cual voy a tener mejor calidad de datos es el arreglo bipolo-bipolo. Es importante que nosotros veamos qué instrumentos vamos a necesitar, dependiendo de la profundidad a la cual vamos a acceder al área de estudio, del tamaño del 3D, porque digamos que yo quiero monitorear una pila de lixiviación o quiero monitorear un sitio de contaminación para efectos de remediación y quiero hacerlo medirlo en un 3D real. Entonces necesito una gran cantidad de electrodos, ¿ok? Entonces hay múltiples opciones de cajas conmutadoras que se encargan de hacer ese cambio automático, ¿ok? De los electrodos, donde pueden tener muchísima cantidad de electrodos que pueden conectar inclusive de manera manual o de manera automática con cables apropiados, cables multielectrodos, para hacer la adquisición completamente automática y realizar un proceso de monitoreo en 3D, tanto en superficie como en pozo. En pozos hay cables especiales para pozos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros medimos en pozo, primero, dependiendo de la profundidad del pozo, ¿ok? Hay cables que soportan, por ejemplo, nuestros cables marinos soportan y de pozo, soportan hasta 1 tonelada de tensión. Entonces puedes introducir el cable perfectamente en el pozo, jalar el cable, sacar el cable sin ningún problema. Pero lo más importante son los electrodos que son de grafito. Estos electrodos son muy buenos de acero inoxidable, pero con el tiempo, ¿ok? Y más si lo estoy utilizando para monitoreo continuo, ¿qué ocurre? Estos pueden tender a corroerse porque el lodo de perforación es muy conductor, es muy conductivo. Y con el tiempo, en el momento de inyectar, con la inyección de la corriente, este takeout se puede corroer, oxidar y eso perjudica no solo en la emisión, sino también en la recepción, principalmente en la recepción de los datos. Entonces, contar con electrodos de grafito va a permitirme tener una mejor calidad de datos. Igual, si voy a hacer estudios marinos en aguas salobres, porque podemos hacer mediciones 3D y las vamos a ver, podemos hacer estudios en 3 dimensiones también en ambientes marinos. Entonces, contar con electrodos de grafito me va a permitir tener una mejor calidad de datos también. Importante, la topografía, ¿ok? El día de hoy no voy a hacer una simulación con el software con topografía, lo he hecho otras veces para estudios 2D, pero si no tomamos en cuenta la topografía, cuando hagamos la inversión de los datos, se pueden generar anomalías que simplemente no existen, no están allí en lo absoluto. Es un efecto geométrico por no haber tomado en cuenta la topografía. Entonces, por favor, siempre que vayamos a hacer un estudio, importante considerar las elevaciones, la topografía, la diferencia de elevación entre estacas, entre electrodos, no puede ser mayor al espaciado entre los electrodos. Es decir, yo no puedo tener los electrodos espaciados a 2 metros y tengo una diferencia en cota en elevación de 4 metros. No puedo hacerlo de esa manera, ¿ok? El espaciado entre los electrodos tiene que ser como mucho el igual, la diferencia en elevación entre electrodos continuos tiene que ser como mucho igual al espaciado entre ellos, ¿ok? Igual o menor. No. Este ya es un estudio en 3D, ¿ok? Cuando vamos a hacer un estudio nosotros y vamos a diseñar un arreglo en 3 dimensiones, ahora vamos a ir a la parte de diseño. Esto sería un estudio 3D real. ¿Por qué se denomina estudio 3D real? Si observan en la imagen la forma en que el cable en que está configurado, en este caso rectangular el estudio, aquí está el equipo, el instrumento conectado al final del arreglo, pero vean cómo va como si fuera serpenteando, ¿ok? Están todos los cables conectados entre sí, entonces aquí está el electrodo número 1, en este caso son 28 electrodos, por ejemplo, este estudio, aquí está el número 1, este es el 7, el 8, ¿ok? Y aquí vamos sucesivamente hasta llegar al electrodo 28. Entonces tenemos aquí todos los electrodos colocados, pero en un 3D real. Cuando yo inyecto corriente y voy a medir, digamos que yo estoy inyectando corriente en este par de electrodos que están en esta esquina, yo puedo medir el potencial aquí. Entonces estoy midiendo de manera cruzada y luego voy a medir el potencial. Inyecto aquí y mido aquí. Inyecto acá y mido acá. Entonces mido no solo a lo largo de la línea, sino que mido también, ¿ok? En todas las direcciones.
Entonces, eso realmente me permite mapear muy bien cuando tengo cuando tengo anisotropía en el medio, cuando tengo muchos cambios laterales en el medio. Quiero mapear muy bien dónde está una cavidad. Quiero mapear muy bien la geometría de una fractura, de una falla. Pues si hago un estudio 3D real, tengo una idea de por dónde cruza, por dónde va la falla. Luego vamos a ver cómo orientamos la línea para mapearla de la mejor manera posible. Pues entonces lo ideal es hacer un 3D real, ya que me permite mapear mejor las colinas paralelas. Igual lo obtengo muy bien, vamos a ver un poco la diferencia, pero me permite tener una mejor idea, una mejor resolución de qué es lo que tengo en el suelo. Cuando voy a hacer un diseño en 3 dimensiones, tanto si es un 3D real que se vería de esta manera, ¿ok? Tengo mi grupo de cables y lo que hago es que voy haciéndolo como si fuera un zigzag, en manera serpentina, o realmente hasta lo puedo poner como yo quiera. De hecho, una vez nosotros me recuerdo que en diciembre creamos un 3D en forma de un árbol de Navidad y se lo enviamos a los clientes con una simulación y eso se podía medir. O sea, yo puedo hacer la forma que yo quiera y decirle al cliente, decirle al equipo, mídeme este 3D y me lo va a medir, ¿ok? De tal manera que no hay limitaciones a nivel geométrico, ¿vale? Lo que sí es importante y que tengamos en consideración es que, por ejemplo, para este tipo de arreglos en 3 dimensiones, que son muy común, hacer líneas paralelas o líneas que a lo mejor se vayan cruzando como de forma rectangular, o tal vez hago una línea que venga diagonal y hago otras dos líneas diagonales. El espaciado entre las líneas debería ser como máximo 2 veces el espaciamiento entre mis electrodos. Entonces, esto sí es importante, ¿ok? ¿Qué pasa si yo me voy más allá? ¿Lo puedo hacer? Sí, Eduardo, puedes hacerlo. No pasa nada. ¿Qué ocurre? Que a medida que yo me vaya yendo, llega un momento donde sí pasa algo, donde ya no estoy midiendo, ya no estoy viendo que hay entre las líneas. Hay algo muy importante. Cuando nosotros hacemos un estudio en 2D, porque esta es una línea 2D, estoy agrupando varias líneas 2D para luego juntarlas y hacer la inversión en 3D, ¿ok? Eso es lo que realmente sería un 3D a partir de líneas paralelas, ¿ok? Tú, lo que estoy haciendo es midiendo en 2 dimensiones, pero luego la junto y genero la inversión de los datos en 3D. ¿Por qué este resultado puede llegar a ser bueno? Es bueno siempre y cuando yo cumpla con esta premisa, que el espaciado entre las líneas sea como máximo 2 veces el espaciamiento entre mis electrodos. Cuando yo tengo una línea en 2 dimensiones, es cierto, o aproximadamente la profundidad de investigación para algunos arreglos, como lo pueden ser el dipolo-dipolo, el Werner, el Schlumberger, etcétera, esos arreglos tienen aproximadamente un 20% de profundidad de investigación en relación a la longitud total de la línea. Entonces, digamos que yo tengo aquí 100 metros de longitud, ¿ok? De línea, pues voy a tener 20 metros de profundidad de investigación, ¿vale? Pero lateralmente, ¿qué ocurre? Esto no es un corte exacto y yo no estoy viendo exactamente lo que está bajo la línea. Es como una franja. Entonces, realmente, aproximadamente un 10%, de 10 a 15% de la longitud de mi línea, tengo yo afectación a nivel lateral. Entonces, si yo tengo 100 metros de línea, tengo como unos 20 metros. Esto es como si fuese una franja de 20 metros de ancho por 100 metros de largo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Si yo pongo mis electrodos a 2 veces el espaciado, mis líneas, lo que voy a es garantizar que estas franjas se solapen. Pues las líneas van a quedar tan cortas, tan cerca entre sí, que estas franjas se van a solapar. Por tanto, las anomalías o los cuerpos que estén en el medio los voy a poder mapear y cuando haga la inversión de los datos voy a poder ubicarlos en la posición en la que se encuentran. Si yo alejo estas líneas demasiado, y lo vamos a ver en un ejemplo muy, muy claro, lo que voy a obtener es que en el medio no voy a ver absolutamente nada. Voy a ver mi franja aquí, voy a tener mi cubo de inversión en 3D y perfecto, voy a ver toda la franja, voy a ver la otra franja completa, pero luego en el centro tengo una anomalía que va a aparecer aquí espectacular, pero es que no existe, simplemente es una interpolación del software. Es un invento del software para tratar de básicamente ajustar el modelo teórico con el modelo que yo lo estoy trayendo de terreno, de campo. ¿Ok? Entonces lo ideal es que estas líneas estén tan juntas como posible, de tal manera que estas franjas se solapen y yo pueda entonces tener una muy buena resolución de qué es lo que está pasando entre las líneas. Si yo tengo una cavidad aquí, esta cavidad se va a reflejar en la línea. Entonces muchas veces yo perforo y no la encuentro. Entonces decimos, anda, lo que pasa es que la geofísica no sirvió o el estudio estuvo mal hecho. No, la geofísica funcionó perfecto. El tema es que hicieron un estudio en 2D. Y al hacer un estudio en 2D, si yo tengo una cavidad, puede estar debajo, sí, pero puede estar a un lado o puede estar al otro lado. No lo sé. La única forma de hacerlo, de conocerlo, de saberlo, es realmente hacer un 3D.
Y el 3D, si lo hago de una manera correcta, sí me va a ubicar entonces esa cavidad dónde está. Entonces yo puedo tener mi línea y aquí puedo tener mi cavidad perfectamente, la voy a poder mapear. Cuando voy a perforar, tengo entonces un mayor grado de éxito que si hiciera solamente un estudio en 2 dimensiones. Cuando yo hago el diseño, tengo que tener en cuenta varios factores, ¿ok? Entre ellos, ¿cuál va a ser mi profundidad de investigación? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el tamaño del cuerpo, el cual yo quiero realmente mapear? ¿Yo puedo realmente ver o no voy a poder ver realmente bien ese cuerpo? Entonces, una idea es, por ejemplo, a la profundidad de investigación la dividen entre 5, ¿ok? Esto es una regla muy de dedo, y tienen aproximadamente el tamaño del cuerpo que pueden mapear a esa profundidad. Entonces, para 100 metros de profundidad, estamos hablando más o menos de un cuerpo que debería tener unos 20 metros de diámetro. Que entonces digamos, oye, Eduardo, pero eso es bastante. Sí, en la resistividad eléctrica pierde la resolución a medida que yo voy profundizando. Entonces, a medida que yo me voy yendo en profundidad, voy perdiendo resolución. Entonces, a medida que yo voy profundizando, la resolución cada vez se va perdiendo. Entonces, por eso la razón por la cual a nivel superficial tengo yo mi mayor resolución siempre, pero luego en profundidad la pierdo. De allí los estudios en pozo, que vamos a hablar de ello. Cuando hago una perforación es cuando tengo la mejor resolución posible. Cuando hago un estudio en superficie, esa resolución se va perdiendo. En este caso, la profundidad de investigación ya no sería la longitud de la línea, sino que ya yo me estoy basando en la diagonal de este cubo. Entonces sería más o menos un 20% de la diagonal. ¿Ok? Mi profundidad de investigación esperada, en este caso para un diseño en 3D. Si observamos aquí, una vez que ya yo conozco y tengo una idea, vale, mis cuerpos son unas cavidades, son unos intrusivos, o son unas fracturas, etcétera, o un paleocanal que quiero mapear, tengo más o menos una idea de la profundidad a la cual puede estar, o no tengo idea absoluta, pues yo puedo empezar con un estudio en el cual, dependiendo del tamaño del cuerpo, si tengo algo de información, aquí puedo delimitar el espaciado entre los electrodos. La mitad del espaciado entre mis electrodos, un medio del espaciado entre de los electrodos, va a ser mi resolución, mi mejor resolución. Entonces, si yo tengo los electrodos espaciados a 10 metros, pues mi mejor resolución va a ser 5 metros. ¿Ok? Aunque sea en la superficie, yo tengo una cavidad de 1 metro en superficie y tal vez difícilmente la vaya a ver, a menos que el contraste sea increíblemente brutal. Pero si no, no la voy a ver, porque mis electrodos los estoy colocando 10 metros y mi resolución va a ser 5 metros. Entonces, también para empezar con una buena resolución desde la superficie, la mitad del espaciamiento entre mis electrodos va a ser mi resolución, ¿ok? Para que ya ahí yo tengo una idea inicial, ¿vale? Ya sé de partida a cuánto tengo que colocar los electrodos, ¿vale? Ahora, ¿cuánto tengo que colocar las líneas? Máximo, si quiero tener la mejor resolución posible, máximo 2 veces el espaciado entre los electrodos. Tal vez pueda ir hasta unas 3 veces, sin problemas, pero ya cuando me empiezo a ir mucho más lejos, entonces lo que comentaba antes, ya en el centro ya no voy a ver absolutamente nada. Pierdo lo que se encuentra allí. Entonces, si quiero tener la mejor resolución posible, tanto desde superficie, cuando empiece a medir con espaciado entre los electrodos, como entre las líneas, entonces la mitad del espaciado entre mis electrodos es mi resolución y luego para tener la mejor resolución, 2 veces el espaciado entre los electrodos va a ser la longitud entre mis líneas, la distancia entre las líneas. Esto ya me da a mí un primer parámetro a la hora de poder hacer mi diseño en 3D. Luego, ¿a qué profundidad entonces vamos a ir? Va a depender ahora de la cantidad de electrodos que yo tengo si quiero hacer un 3D real. Pero como ven aquí, aquí tengo muchísima cantidad de electrodos. Entonces va a depender, por eso mencionaba antes, vale, ¿qué equipo tienes? ¿Qué instrumento tienes? ¿Qué caja conmutadora tienes? O sea, la que se encarga de hacer el switch de los electrodos. O sea, ¿cuál es la capacidad de esa caja conmutadora? Porque si quieres hacer un 3D real que alcances grandes profundidades con buena resolución y tengas arealmente una buena zona cubierta, pues necesitas una cantidad muy grande de electrodos. Entonces, eso entra ya desde esa parte inicial del diseño. A lo mejor puedo poner, por ejemplo, nuestros equipos permiten poner múltiples cajas conmutadoras en serie. Entonces, yo puedo tener cajas de 112, ¿ok? Que es de las que tiene nuestra máxima capacidad, y puedo poner 1, 2, 3, 4 cajas de 112 en serie. Y a lo mejor tengo un 3D de 400 electrodos activos midiendo de manera automática. Vale, eso lo puedo hacer. O de repente digo, mira, pues no, a lo mejor lo que necesito es un estudio pequeño porque es para geotecnia y lo que quiero ubicar es una vivienda, es una casa y ver un poco, tener una idea de lo que tengo yo en el suelo. Pues tal vez hasta inclusive con 56 electrodos o 28 electrodos,
como vimos en la imagen de la foto, pues sea más que suficiente para tener un buen mapeo de esa área de estudio. ¿Ok? Por eso que profundidad de investigación, resolución, objetivo, tamaño de ese objetivo es importante para tener todos los parámetros que yo voy a considerar al momento de diseñar, ¿ok? Mi línea, mis arreglos. Luego, ¿qué es lo otro que toma importancia? ¿Qué tipo de arreglo voy a utilizar? Si observan aquí, este es el dipolo radial. Aquí estoy midiendo de manera radial, ¿ok? Como si esto fuera el centro de un círculo. Y miren cómo se están tomando los datos. Los datos aquí se toman no solo a lo largo de la línea, ¿ok? Porque cuando esto es un efecto de simulaciones que ya van varias líneas de comando, ¿ok? En esta simulación ya tengo 30 medidas tomadas de 251. Entonces se mide a lo largo de la línea, pero luego también voy midiendo en todas las direcciones transversales entre ellas. Por tanto, si yo tengo una zona con muchos cambios litológicos a nivel lateral, pues esto es un muy buen método para utilizar, ¿vale? Luego vamos, durante la simulación voy a hacer un dipolo gradiente también, el dipolo radial, y vamos a hacer un polo-polo para que vean cómo cambia dramáticamente la profundidad de investigación. Porque la ventaja del polo-polo es que, por ejemplo, como mencionaba antes, para el estudio geotécnico, si yo tengo aquí 14 metros de longitud de línea, pues mi polo infinito lo podría poner a aproximadamente unos 140, 150 metros. ¿Ok? Entonces, digamos que yo tengo aquí el B infinito, acá el N, o el B, el N, lo pongo donde realmente los pueda colocar. Esa es la ventaja del 3D. Lo que sí que si es un polo-polo hay que respetar que si el B está en un lado, el N va en el otro lado opuesto. Y si es un polo-dipolo, simplemente ya lo ubico pues donde pueda colocarlo, aquí, 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 donde yo quiera. ¿Ok? Esa es una gran ventaja y me permite entonces profundizar muchísimo más. Entonces, digamos que en este arreglo de 12 por 14, ¿ok? Yo tengo que ubicar una vivienda en el centro, ¿ok? Voy a construir o pienso construir una vivienda aquí, pues puedo hacer un diseño 3D realmente de muy alta resolución, hacer un polo dipolo, un polo polo y entonces tener una muy buena profundidad también de investigación. Por cierto, el software también aquí le permite estimar esa profundidad dependiendo del arreglo y del tamaño del arreglo, le da una idea inicial de cuál va a ser la profundidad estimada y del tiempo en que se va a demorar en tomar esos datos. Eso es otra cosa importante para planificarte. ¿Qué es lo otro que podemos hacer y va muy bien? El software, por ejemplo, el software nuestro, el Air Imager, una vez que yo creé ese arreglo, ese protocolo de medición, ese archivo de comando, yo puedo hacer lo que se denomina un modelado sintético. O sea, ustedes pueden estar allí en la oficina y decir, vale, ahora será que con este arreglo 3D que yo he creado, puedo llegar a mapear realmente la zona de interés. Entonces, con el software pueden hacer una simulación, si tienen idea de lo que están buscando, de a qué profundidad, la litología, pueden simular todo eso con el software, ¿ok? Aquí en este caso yo puse una cavidad vacía y luego otra como con llena de agua, llena como con agua salobre. Y realicé la inversión de los datos para ver si a esa profundidad, con ese espaciado de electrodos, con ese arreglo, realmente podía mapear estas anomalías y tener una buena respuesta. Pues efectivamente sí, puedes llegar a obtenerlo. Entonces, esto es algo que pueden también hacer en una fase inicial. Entonces, vale, ya yo tengo mi diseño. ¿Ok? Establecí cuál va a ser mi espaciado entre los electrodos de acuerdo a la resolución que necesito. ¿Ok? Establecí la cantidad de líneas y cuál es ahora el espaciado entre las líneas, que es 2 veces el espaciado entre mis electrodos. Perfecto. Vale, ¿tengo la profundidad adecuada? No la tengo. ¿Necesito entonces mayor cantidad de electrodos? ¿Lo puedo hacer? No, no tengo más cantidad de electrodos. Perfecto. Entonces, ¿qué arreglo me puede proporcionar una mayor profundidad? Polo, dipolo, polo, polo. Perfecto. ¿Lo puedo realizar? Sí, si tengo sitio, tengo espacio en donde colocar los electrodos infinitos. Pues muy bien, vámonos entonces con un polo dipolo o con un polo polo. Una vez que ya tengo el arreglo creado, ahora digo, vale, déjame hacer, antes de ir a terreno a medir, voy a hacer una simulación para efectivamente corroborar que me voy a un sitio a medir y que no voy a llegar con las manos vacías, o sea, con datos que realmente no son útiles para lo que yo quiero, porque todos los datos son útiles, solamente que para lo que yo quiero realmente no tengo resolución ni estoy mapeando lo que quiero. Entonces, allí es donde pueden hacer ustedes simulaciones, lo cual va muy bien para poder estimar si ese diseño que yo he hecho en mi oficina, en gabinete, luego cuando me voy a la práctica en campo, realmente voy a llegar con algo que me interesa a la oficina. Pero, ¿qué ocurre, Varo? Mira, resulta ser que el área de estudio es grande, yo la puedo ocupar a lo mejor aquí, digamos, en dirección norte-sur, pero realmente es un área muy extensa. ¿Cómo hago para cubrirla?
porque no tengo tampoco 100, 200, 300 electrodos. No importa, ustedes pueden hacer lo que se denomina un roll-along. El roll-along, básicamente, ¿qué hacen? Ustedes parten del mismo arreglo que tenían. Digamos, por ejemplo, esto es un estudio con 56 electrodos. Cuando hacemos un estudio con 56 electrodos, en el caso de los instrumentos nuestros, o 64, 84, 112, el instrumento siempre va a ir en el centro del arreglo, que es lo ideal que lo hagan en líneas pares, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el roll-along simplemente yo tomo secciones y las desplazo. Al desplazar las secciones, tengo que también ir desplazando el equipo. Si yo me muevo de una sección en una sección, pues logísticamente no es lo más aconsejable, porque entonces digamos que yo estoy conectado aquí y me estoy moviendo de una sola sección, como el equipo siempre tiene que ir en el centro del arreglo, pues entonces me tengo que cargar mi equipo, moverme para acá arriba. Ahora imagínense que están los electrodos espaciados a 10 metros, pues tuve que caminar 150 metros, cargando equipos, cargando baterías, cargando todo para conectar aquí. Vale, ahora terminé de medir otros 150 metros para acá abajo y así me voy. Si yo lo hago y con líneas pares, digamos en este caso con 4 líneas, y yo me muevo en grupo de 2 líneas como si fuera haciendo un solape, ¿ok? De un 50% del arreglo, ¿dónde me estoy moviendo? En un mismo eje. Entonces, logísticamente es muy sencillo porque en vez de caminar 150 metros, lo que me voy a caminar apenas son 20, no llega a 20 metros. Entonces, recojo, desconecto, camino aproximadamente unos 15, 20 metros y ya estoy aquí conectándome en mi otra línea, en la misma dirección. Terminé de medir, recogí estos otros 2 cables y los coloqué ahora ya adelante. ¿Qué hago con el equipo? Desconecto y me vuelvo a conectar aquí. Terminé de medir, recogí las 2 líneas, las coloqué adelante. ¿Qué hago con el equipo? Igual, me volví a colocar en el medio y así tengo toda un área completamente cubierta, con un mismo arreglo, con un mismo diseño. Simplemente se hace lo que se denomina el roll-along, que el roll-along es tomar secciones de la línea y se van colocando hacia una dirección hacia adelante. ¿Qué ocurre luego? Cuando ustedes descarguen los datos, van a descargar no este pedacito inicial, o sea, no tengo múltiples datos que tengo que luego juntar en la oficina, sino que cuando yo descargo el dato del instrumento, realmente lo que estoy descargando es un solo 3D enorme. Descargo en la medida original junto con todos los roll-along. Realmente todo queda grabado en un solo set de datos. Entonces, al final, cuando descargo todo el cubo completo y la inversión de los datos se hace completa de todo el cubo. También es que el roll-along es un método muy bueno cuando yo tengo cierta cantidad de electrodos limitados, pero quiero cubrir un área grande, una gran extensión. Entonces diseño mi arreglo inicial y luego también diseño hacia dónde me voy a mover al roll. Si me voy a mover en dirección de X o me voy a mover, por ejemplo, en dirección de Y, porque tal vez me sale logísticamente, sea aconsejable, más bien acostar, como quien dice, todas estas líneas y moverme entonces en esta dirección, hacer el roll-along, porque la forma del terreno es rectangular, ok, digamos norte-sur, entonces me es más favorable de hacer el roll-along norte-sur y desplazarme en esta dirección. ¿Ok? En este caso estoy asumiendo como que si la dirección de desplazamiento fuera un rectángulo donde la parte más grande estuviera en la dirección de X. Entonces yo me estoy moviendo en este sentido, ¿ok? Pero es una forma de cubrir unas grandes extensiones en 3 dimensiones realizando el roll along. Bien, una vez que ustedes toman los datos, esto es lo que yo les indicaba antes, si observan, si yo coloco las líneas realmente con el espaciado apropiado entre ellas, puedo medir qué está sucediendo entre las líneas. Puedo mapear muy bien mis cuerpos, inclusive haciendo hasta líneas paralelas. Si yo hiciera solamente un estudio 2D, ¿ok? Digamos esta anomalía que está aquí. Vamos a suponer que sea una cavidad lo suficientemente grande. La primera línea, ¿ok? No está debajo exactamente de esta anomalía. Sin embargo, esta anomalía potencialmente está tan cerca y puede que sea tan fuerte que tal vez yo la había reflejada aquí, que ahorita en el 3D simplemente no está. Cuando hago la inversión de los datos, ojo, no está. Yo tengo esta anomalía, tengo esta y tengo esta otra que está acá. Pero si yo hiciera un 2D, hiciera esta línea 2D, estaría viendo esta anomalía y potencialmente esta se me estaría reflejando también aquí, con menor intensidad, pero la estaría viendo. Entonces digamos que digo, vale, entonces tengo 3 cavidades y de repente cuando perforo, e inclusive esta, al parecer está en el medio de las líneas, ni siquiera está debajo de ninguna, pero se me va a ver reflejada en esta, se me va a ver reflejada en esta. Cuando yo perforo, aquí no encontré nada, aquí no encontré nada, aquí no encontré nada. Entonces, bueno, ya empezamos, ¿no? Que la resistividad tiene sus limitaciones. Sí, correcto, porque estoy haciendo un estudio en 2D. Y recuerde que en 2D lo que estoy midiendo es como una franja, ¿ok?
no exactamente una línea y viendo qué hay debajo de la línea. Entonces, todo esto que está aquí se me va a proyectar sobre esta línea. Pero si hago un 3D, realmente voy a poder mapear muy bien estas anomalías, darles la ubicación donde ellas realmente pueden estar. Lo otro que pueden hacer es cálculos también de volúmenes. El software les permite a ustedes, por ejemplo, el Imager 3D, aislar anomalías y estimar cuáles son las anomalías de esos cuerpos. Entonces, si ustedes quieren hacer un estudio para ver qué cantidad de material tienen que remover, que estoy en una construcción, voy a hacer una obra civil y quiero ver qué volumen de material necesito remover. Pues pueden aislar, digamos que estas son las zonas resistivas o estas son las arcillas, son unos cuerpos de arcilla los cuales ustedes quieren remover, pues pueden estimar el volumen del cuerpo que van a remover. Lo mismo también aplica para minería, para medio ambiente, para todo. Esto puede ser una pluma de contaminación, ¿ok? Entonces, lo mejor, mi contaminación ha empezado acá y de repente aquí es donde ella realmente se está yendo en profundidad. Y puedo mapear exactamente esa pluma de contaminación, dónde me está afectando y hasta qué profundidad que en este caso está llegando. Si es para minería, lo mismo. Esto pueden ser cuerpos, minería, digamos, no metálica. De a lo mejor aquí estoy midiendo calizas, estoy midiendo basaltos, ok, arenisca, dependiendo del tipo de minería que yo necesite, que puede ser para agregados de construcción. Y entonces quiero establecer dónde están esos cuerpos que realmente pueden llegar a ser explotables. Lo otro que podemos hacer cuando estamos en esta fase de planificación, de ir, venir, de probar, una vez que yo tenga mis datos, yo puedo generar secciones, lo que llaman estáticas y dinámicas, ¿ok? Las secciones dinámicas me permiten mover con el ratón cada uno de estos planos y evaluar realmente estas anomalías, a qué profundidad realmente están, ver este comportamiento lateral, que cuando yo lo tengo, si fueran líneas paralelas 2D, que yo puedo hacer un modelado en 3 dimensiones a partir de líneas 2D, que no es una inversión en 3D, ¿ok? Y no es un estudio en 3D, simplemente es una representación en 3D de múltiples líneas 2D, ¿ok? Que es lo que usualmente se suele hacer. Y muchas veces decimos, no, aquí te tengo un modelo 3D. Bueno, no, no es un modelo 3D, es una representación en 3 dimensiones de líneas medidas en 2 dimensiones. Entonces, esto yo podría decir, ok, si aquí no hubiese hecho ninguna inversión de datos, en que yo tengo una representación 2D 3D a partir de múltiples líneas 2D para ver la continuidad, por ejemplo, de esta anomalía, pero que aquí yo la estoy viendo muy bien. Puedo ver hasta qué profundidad realmente llega, dónde empieza esa anomalía e inclusive este punto blanco, esta X blanca que está aquí, son puntos el cual yo puedo marcar y me muestra coordenadas X, Y, la profundidad y la resistividad del medio. De tal manera que hasta si quiero perforar, puedo darle coordenadas exactas a la persona que va a ir a hacer la perforación para validar y corroborar que esa anomalía realmente está allí. ¿Y dónde perforar realmente? En el sitio más adecuado. A partir de líneas 2D, pues lo que está pasando en el medio lo desconozco. Lo desconozco, no tengo realmente información más que hacer una interpolación entre este cuerpo y este otro cuerpo que está aquí. Pero aquí sí puedo realmente ver qué está sucediendo entre las líneas cuando hago un estudio 3D y establecer realmente dónde es la mejor zona para realmente hacer la perforación. En cuanto a estudios en pozos en 3 dimensiones, cuando voy a hacer estudios en pozos para 3 dimensiones, ¿ok? Ustedes pueden hacerlo de múltiples maneras. Uno, o utilizar cables de pozos. Usualmente cuando tengo estudios muy profundos es lo más aconsejable, ¿ok? Estos son cables que te soportan, como comentaba antes, hasta 1 tonelada de tensión. También yo puedo meter un cable de estos inclusive a 500 metros de profundidad y hacer un crossover hole de 2 pozos o 3 o 4 pozos que estén a 500 metros de profundidad, ¿ok? Y generar un cubo en 3D de ellos. ¿Cuál es la ventaja? Que en los estudios en pozo, la resolución se mantiene ya en la misma desde arriba hasta abajo, no cambia. En superficie sí, si yo tengo unos electrodos espaciados a 10 metros, a medida que me voy a profundidad, como comentaba antes, para 100 metros de profundidad, ya estoy por resoluciones de 20 metros. Aunque haya empezado con un espaciado entre electrodos de 10 metros, cuya resolución sería 5. Pero ya esos 5 metros con lo que yo estoy empezando al comienzo, a 100 metros de profundidad ya voy por 20. ¿Qué ocurre con los pozos? La resolución se mantiene ya en la misma, de arriba a abajo. Si yo tengo los electrodos espaciados a 10 metros, pues tengo 5 metros de resolución arriba como a 500 metros de profundidad. Entonces, esa es una de las grandes ventajas. ¿Qué es lo otro que tenemos que saber de los pozos cuando vayamos a hacer un diseño 3D para pozos? Bueno, Eduardo, ¿y a qué distancia tengo que separar los pozos entre sí? Hay una regla, hay una relación que la profundidad
versus la distancia entre los pozos debe ser mayor o igual a 1.5. ¿Ok? Entonces, si yo tengo aquí los pozos a 500 metros de profundidad, pues tranquilamente me puedo ir a lo mejor con el otro pozo, tal vez a unos 300 metros de distancia. ¿Ok? Es simplemente dividir 500 entre 200, 500 entre 250, entre 300, etcétera. Y mientras yo mantenga ese rango de mayor o igual a 1,5, pues voy a tener una muy buena calidad de datos. Recuerden que el arreglo sería un bipolo-bipolo. Entonces, si yo mantengo esa relación mayor a 1,5 y arreglo bipolo-bipolo, pues imagínense tener aquí 4 pozos a 500 metros de profundidad, entre ellos hay 300 metros de distancia, pues tengo un cubo de 300 por 300 por 500 metros de profundidad. Entonces, realmente, y con una resolución de 5 metros, desde arriba hasta los 500 metros de profundidad. Entonces, realmente es muy potente lo que se puede llegar a obtener de allí. Puedo ver zonas de falla, fracturamiento. Si tengo un cuerpo intrusivo, puedo mapearlo realmente muy bien. Una zona mineralizada, mapearla muy bien. Antiguas mineras, porque a lo mejor hay muchas minas por allí abandonadas donde hubo una minería antigua hace tal vez décadas. Y hay galerías que se encuentran a 100 metros de profundidad, 80 metros de profundidad, que no tenemos ni idea ni de dónde van, ni por dónde van, ni absolutamente nada, y que al final son un peligro enorme para la faena minera que se está desarrollando reciente en superficie. Pues sí, yo puedo aprovechar, si tengo ya algunos pozos hechos, que sean pozos que se hayan utilizado para la misma minería durante la fase de exploración, o yo puedo aprovechar esos pozos, introducir varios cables, inclusive puedo medir entre el pozo y la superficie. Y digamos que yo tengo un pozo en esta forma, coloco un cable en superficie y luego lo que voy moviendo ese cable a nivel azimutal y voy generando igual una medida en 3 dimensiones. Entonces tengo mi cable aquí, hago una primera medida, desplazo el cable, otra medida, o si tengo los suficientes cables, la suficiente cantidad de electrodos, puedo introducir un cable en pozo y luego generar aquí un modelo, ¿ok? De diferentes líneas 2D de manera simultánea que se están moviendo como si fuera una tela de araña con el cable metido en el pozo y mido entre el pozo y todas las líneas que están en superficie. Y voy a generar como un cono en 3 dimensiones. ¿Okay? Entonces también puedo medir de una sola vez en 3D o puedo hacer múltiples líneas como si fueran 2D, imagínense múltiples 2D, que luego los voy a juntar para generar entonces finalmente el 3D. Y lo que voy haciendo es moviendo a nivel azimutal ese cable que está en superficie, dejando el otro que se encuentra fijo en el pozo. Para partir de allí generar un modelo en 3D. Si es un estudio superficial, somero, por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Ustedes mismos se pueden fabricar también sus propios cables de pozos. Hay diferentes opciones. Nosotros, por ejemplo, tenemos una caja grid en la cual pueden conectar manualmente directo, ¿ok? O cable multielectrodo directamente aquí arriba y también medir con cables multielectrodos o con cables de pozos. Este cable de pozo iría conectado aquí arriba, donde están estos dos conectores. Pero bueno, digamos que lo quieren hacer ustedes mismos sus cables porque son estudios de 10 metros, 15 metros de profundidad. Inclusive pueden dejar estos ya introducidos en el pozo y les sirve como monitoreo, ¿ok? Pueden simplemente ir, conectan, miden, desconectan y se van. Y cuando necesiten volver a venir, es solamente conectar, configurar el equipo, apretar medir y toma el 3D de una vez de manera automática. Entonces, hay diferentes formas en lo cual pueden hacerlo de una manera manual a nivel de las conexiones, haciendo sus propios cables, o dependiendo de la profundidad también del pozo, ideal es contar ya con cables ya de pozo especiales para tal fin, el cual les permite hacer la medición también en 3D. Al final lo que vamos a obtener es algo similar a esto, ¿ok? Igual hacemos un diseño, ¿ok? Con el software, aquí diseñamos el espaciamiento entre los pozos, diseñamos cuál es el espaciamiento entre los electrodos, ¿ok? De función de cuál es el objetivo que yo quiero, el tamaño de ese cuerpo que quiero mapear, aquí sí lo voy a poder mapear muy bien, porque digamos que yo quiero ver cuerpos que tengan a lo mejor 4, 5 metros tal vez de diámetro, pero a 200 metros de profundidad, pues perfectamente. Inclusive si yo tengo 56 electrodos y los pongo un cables a 5 metros de espaciado, pues voy a tener 2,5 metros de resolución, ¿ok? Y si introduzco 56 electrodos con 5 metros de espaciado en el pozo, pues tengo más de 200 metros de pozo de profundidad, con una resolución de 2,5 metros de arriba hasta abajo. Entonces allí puedo mapear prácticamente cualquier cosa, ¿ok? Entonces eso es algo que es muy bueno en ese sentido y aquí lo puedo inclusive estimar cuál va a ser el tiempo, el cual me va a tomar adquirir todo el set de datos. También puedo hacer una combinación y tener cables en pozo y colocar aquí arriba un 3D también en superficie o unas líneas paralelas 2D que me crucen por acá arriba
¿ok? Y mido entre los pozos y los electrodos que están en superficie. Y me queda todavía mucho mejor el estudio porque voy a mejorar la resolución aquí arriba. Se puedo colocar a un 3D también aquí arriba y mido todo al mismo tiempo, ¿ok? Mido el 3D, va a inyectar corriente desde el 3D hasta el pozo y desde el pozo también hacia el 3D y medir todos los diferentes potenciales. Líneas paralelas también que vayan aquí arriba o líneas aquí perpendiculares que crucen por el centro de mi arreglo y mido entre el pozo y las líneas que también me están cruzando. ¿Ok? Ese diseño también lo puedo realizar si quiero mejorar y mapear qué está sucediendo en superficie o en mayores extensiones. Esto es lo que se denomina un monitoreo en el lapso de tiempo, en 3 dimensiones. Entonces, ustedes pueden, si se fijan aquí en este arreglo, hay unos pozos, unos electrodos en superficie, ¿ok? Para tratar de que aquí había una pequeña infiltración que se estaba generando en el centro del arreglo y la idea era tener una mejor resolución justamente allí donde esa infiltración se estaba originando. ¿Ok? Entonces, esto ha sido un experimento de infiltración que se hizo en Nuevo México. ¿Ok? En el cual, fíjense, a partir del día 51, lo que hace es monitorear y ver cómo cambia el valor de la conductividad o de la resistividad a lo largo del tiempo. Por eso se denomina un estudio en time lapse, en el lapso de tiempo. Simplemente voy viendo, porque aquí yo sí veo de manera cuantitativa, porque aquí veo el cambio en los porcentajes en valores de conductividad o resistividad, que es la inversa, ¿ok? A todo lo largo del tiempo. Entonces puedo evaluar procesos de infiltración o digamos que estoy en un proceso de remediación, en todo lo contrario, pues entonces empecé aquí en el día 1 y luego voy al día 51 a ver cómo va a lo mejor mi pluma de contaminación. ¿Ok? A ver cómo ese proceso de remediación realmente, qué tan efectivo está siendo. Y la ventaja de los pozos es que aquí la resolución puede ser muy, pero muy alta. Porque aquí yo tengo 12 metros de profundidad. Pero es que 12 metros de profundidad yo puedo meter a lo mejor inclusive 24 electrodos en cada pozo y cada electrodo lo estoy espaciando a 50 centímetros y tengo 25 centímetros de resolución de arriba abajo desde el punto cero hasta los 12 metros de profundidad. O sea, desde el comienzo hasta mis 12 metros de profundidad me estoy manejando con 25 centímetros de resolución. Entonces, los pozos realmente, 3D en pozo, es una herramienta muy potente aplicada dependiendo de diferentes métodos. Okay, esto es un modelo ya en 3D. Aquí imagínense, por ejemplo, la pluma de contaminación o esto es un proceso de lixiviación sobre una pila en una minería metálica donde yo puedo evaluar y ver todo lo que es realmente, porque si hago líneas 2D y las analizo por separado, realmente no estoy viendo esto. No estoy viendo qué está pasando entre las líneas. Simplemente empiezo a interpolar, pero se pierde. Fíjense, yo tengo esto acá y digamos que yo pudiera a lo mejor interpolar porque nada más tengo esta información. Vale, son franjas que hay en el medio, bueno, lo junto, ¿no? Y resulta que aquí no, ¿ok? Aquí realmente esta zona está seca, el lixiviado no está llegando potencialmente allí. Igual en esta parte, aquí lo tengo realmente saturado sobre la línea, aquí también, pero en el centro, más bien donde tengo un mayor grado donde el lixiviado menos está llegando, o la pluma de contaminación. Entonces, la ventaja de hacer un 3D es que realmente yo estoy viendo qué es lo que tengo. Esto pueden ser zonas secas donde no ha llegado la contaminación, donde no ha llegado el lixiviado. En el caso de minería, esta puede ser a lo mejor mi yacimiento, mi área de interés a explotar, ¿ok? El cual yo puedo aquí, entonces, asignarle conocer cuál es el volumen de este cuerpo y el volumen del material realmente que puedo aprovechar. Okay, esto vamos a ir ya directamente a los casos de estudio, un poco para cerrar y ver si me da tiempo rapidito de hacer alguna simulación. Como le comentaba, si tengo cuerpos, fallas, estructuras y las conozco, vamos a hacer el diseño perpendicular a estas estructuras. Mis líneas 3D van a atravesar de manera perpendicular las estructuras si las conozco, porque si tengo información sobre ellas, que puedo tenerlo, puedo tener a lo mejor un mapa estructural del medio y conocer cuáles son las direcciones o el rumbo de mis fallas, diaclasas, fracturas, etcétera. Y cuando voy a orientar mi 3D, si mi objetivo es mapear esas fallas y esas fracturas, las líneas van a ir perpendiculares a esos planos de falla o ese fracturamiento. En este caso tenemos un intrusivo, un dique diorítico. Fíjense qué bien ha quedado mapeado el dique. Las líneas se hicieron todas en 3D. Esto es un 3D real, ¿ok? Aquí se observan el cable realmente va como una serpentina atravesando el dique, luego los devolvemos, atravesamos el dique y la sorpresa fue que había otro intrusivo que no afloraba en superficie, pero que sí se pudo mapear
muy bien en el estudio de 3D y las líneas orientadas perpendicularmente a la estructura. Esto es en un estacionamiento que pueden hacer, pues digo, las aplicaciones son múltiples. Ok, aquí yo puedo perforar, colocar mis estacas, esos hoyos puedo rellenarlos con bentonita con agua, hacer bien sea múltiples líneas paralelas 2D y luego juntarlas para hacer la inversión. Recuerden espaciar las líneas máximo 2 veces el espacio entre los electrodos o generar un 3D real. Lo que sigue cuando vayamos a perforar, aquí ideal es primero, a lo mejor con un radar, con un GPR, pasar encima de tal manera de no dañar ningún cableado, ningún tipo de tubería, estructura, etcétera, ¿ok? Y que cuando vayamos a clavar y colocar los electrodos no estén haciendo estos contactos con, si esto es concreto, puedo estar haciendo yo contacto con todo lo que es la parte de los hierros, de la malla metálica, que está sosteniendo y dándole realmente estructura a ese suelo. Entonces no quiero que mi estaca esté en contacto con esa malla porque al final voy a generar un cortocircuito, voy a inyectar corriente en toda la malla a través de toda la malla metálica. ¿Okay? Las ventajas aquí, ¿qué es lo que se quería obtener? Pues ver aquellas zonas de arcillas en las cuales había un hundimiento, había un socavamiento del estacionamiento, de la zona de garaje, se estaban colapsando. Entonces, con estudio 2D y verlo es mucho más complicado que realmente establecer dónde están esas zonas potenciales de arcilla que me están originando los problemas. A nivel marino, puedo hacer múltiples líneas 2D para caracterizar. Esto puede ser, en este caso, una perforación horizontal para obtener agua a una planta desaladora, por ejemplo. Pero ustedes pueden hacer para estudios de muelles, estudios de puertos, ¿ok? Tener una caracterización litológica, tanto empezando desde la tierra, voy haciendo múltiples líneas para el lado de, extiendo mi cable, que es el mismo cable ese de pozo que yo le mostraba, es el mismo cable marino, tengo todo el sistema en tierra, voy tendiendo mi cable y lo dejo reposar sobre el lecho marino. ¿Ok? Claro, aquí tengo que medir la batimetría, tener un control de la columna de agua, porque luego tengo que hacer una corrección en el procesamiento de los datos, tomando en cuenta la columna del agua y la conductividad del agua también y la temperatura. Pero hago múltiples líneas paralelas 2D y también de generar un modelo luego en 3 dimensiones, donde yo aquí sí puedo ver lateralmente qué está sucediendo para tomar decisiones, por ejemplo, a nivel geotécnico. Esto es en un lago donde se observaban aquí, en la imagen también no se ve muy clara, hay como pequeñas burbujas que se observan en superficie, ¿ok? Y son zonas de fractura donde el agua, había agua subterránea, está aquí interactuando. Entonces se establecieron las zonas donde realmente, por donde el agua estaba realmente fluyendo, donde esas burbujas salían y los trenes de fractura, la dirección de fracturamiento. ¿Ok? Se hizo prácticamente se está haciendo una caracterización litológica estableciendo esas zonas de fractura donde se encuentran y estas zonas potenciales que aquí muchas veces se pueden originar sinkholes, que los tengo, como a veces no lo ven y ven, oye, mira, el ojo del mundo y uno ve de repente como en el medio de toda una estructura, ¿ok? Como en medio del continente, de repente vemos una laguna con una profundidad enorme. Básicamente es un sinkhole en un acuífero, lo que realmente estoy interactuando allí. Y esto es básicamente lo que puede estar sucediendo también en ese lugar. Puede estarse inclusive en formación. Esto es lo que se utiliza para lo que son los purines porcinos, ¿ok? Que en ganadería intensiva es muy común. Tenemos fincas, haciendas muy grandes y todo va para lagunas de desecho. Entonces podemos hacer una mezcla del 3D. Aquí son líneas paralelas, pero fíjense que se combinan líneas en tierra con líneas, entre comillas, en mar. En mar es que estoy sobre realmente los porcinos, sobre todo esa piscina de desecho. Entonces yo estoy midiendo no solamente fuera para poder mapear si tengo infiltraciones, si tengo fugas hacia afuera de esa piscina, sino también dentro de ella para ver si tengo, porque aquí puedo generar luego los mismos modelos que vimos antes, los estáticos, los dinámicos, y ver si tengo infiltraciones por debajo también que no las estoy viendo a nivel lateral. Entonces yo puedo hacer mediciones 3D laterales, ok, líneas múltiples laterales 3D, luego mido dentro, aquí dentro si se fijan son los electrodos de grafito, ok, tengo un cable marino y afuera tengo cables de tierra. Si yo tengo aquí en esta parte el cable de tierra y luego introduzco dentro el cable marino y hago una medida de 3D a partir de múltiples líneas paralelas para monitorear si tengo fugas por debajo, ¿ok? O lateralmente, ¿ok? No me basta con hacer nada más perimetral porque luego, bueno, y adentro, ¿cómo hago para medir? Ay, si tienen una fuga exactamente en el centro, pero esa pluma de contaminación no está aflorando aquí, sino que a lo mejor está saliendo mucho más lejos y no tienen realmente la profundidad ni la resolución para mapearla. Pero si yo mido dentro de la piscina, dentro de esta presa, perdón por decirlo así,
Entonces sí puedo realmente ver si tengo fugas en esa geomembrana que debería tener allí por debajo. Bien, en líneas generales, cualquier otra duda también pueden entrar a nuestra sección de casos de estudio de AGI, usa.com, y allí pueden encontrar y descargar más de 50 casos con diferentes aplicaciones y hay muchos de ellos en 3 dimensiones. No sé si me queda algunos minutos para hacer alguna simulación del 3D. Voy a hacerlo aquí rápidamente. Okay, voy a compartir ahora. Perfecto. Digamos que yo voy a juntar múltiples líneas paralelas en 2 dimensiones. ¿Ok? Vamos a juntarlo. Vamos a hacer, por ejemplo, ah, digamos que yo tomo esta línea, tengo una primera línea, ¿ok? Vamos a suponer que he hecho unas 3 líneas solamente, cada línea las espacié, vamos a decir, a 10 metros, ¿ok? Entonces, la otra línea voy a juntarla también, voy a espaciarlas. Aquí si estoy a 10 metros, quiere decir que aquí sería 20 metros, ¿ok? Entonces tengo mi primera línea que está en mi posición 00, el primer electrodo. La siguiente línea está a 10 metros espaciado, o sea, vamos hacia el norte en dirección de Y, y la otra línea 10 metros más. ¿Ok? Ahorita voy a combinarlas, perdón. Aquí combino las líneas. ¿Ok? Combinado aquí a 3D. Y vamos ahorita a leer ese combinado 3D. Entonces aquí tengo las 3 líneas que acabo de combinar, ¿ok? En 3 dimensiones. Y vamos a hacer ahora la inversión de los datos. Aquí lo que más quiero que veamos es qué ocurre realmente cuando yo pongo las líneas demasiado espaciadas entre sí. Y ese efecto es el que vamos a ver ahora, ¿ok? Porque cuando a medida que la inversión de los datos va sucediendo, ¿ok? Aquí voy déjame ver cuántas iteraciones van, ¿ok? Aquí ya está empezando. Creo que se está viendo la pantalla. Sí, está viendo la pantalla. Ok. Aquí está generando ya el modelo. Que no voy a hacer todas las iteraciones completas. En lo que él haga la primera, la segunda iteración, y allí lo detengo para no demorar tanto tiempo. Ok, aquí estamos en la primera iteración. Y luego vemos qué sucede cuando lo disminuye, lo ponga más pequeño, realmente la inversión va a ser muchísimo más rápida porque tenemos menos área donde realmente el software está asignando datos. ¿Ok? Entonces ya aquí voy a generar mi primer modelo y lo voy a detener simplemente para que veamos lo que sucede cuando espaciamos las líneas demasiado, el efecto que se genera. Ya estamos por terminar esta primera iteración. Bien, ahorita me va a mostrar aquí a la derecha de la pantalla el modelo en 3 dimensiones. Vamos a detenerlo. ¿Ok? Y ahora voy a ampliar y voy a abrir mi modelo. Esto era lo que yo les mencionaba. ¿Qué ocurre? Aquí tengo mis líneas 2D. Ven que se comportan como unas franjas. Por eso que los cuerpos que están al cercano de la línea se proyectan y los mido, los veo en la línea, pero cuando separo mis líneas demasiado, que lo he visto mucho, bueno, separo las líneas porque el área es grande, el cliente no me quiere pagar realmente lo que vale, pues venga, tengo tantas hectáreas, pongo 4 o 5 líneas y ya está. Bueno, sí, no, están perdiendo el dinero, el tiempo, porque aquí no hay nada. Esto que está aquí es una interpolación del software. Estas anomalías no existen. Para nada esto está aquí. Y lo único realmente que es válido de este modelo 3D es esto. Es lo que yo les mencionaba. Aquí se ve perfectamente los modelos en 2 dimensiones. Realmente no estoy viendo justo debajo de la línea, sino lo que estoy viendo realmente son francas en torno de esa línea. Por eso que a veces cuando perforo, no es que me haya equivocado, sino que a lo mejor el cuerpo está un poco a un lado o al otro lado. No lo sé. Por eso que la única forma de saberlo es haciendo un 3D. Pero si yo ahora repito
¿ok? Este mismo 3D que está aquí, perdón, déjame repetirlo, ¿ok? Aquí, herramientas, y en vez de 10 metros, lo voy a espaciar ahorita a 2 metros, y este que está aquí, lo pongo aquí 4, ¿ok? Combino, ¿ok? Vamos a reescribirlo, perfecto, ahora lo voy a leer nuevamente. Vamos a ver qué sucede cuando realmente hago lo que debería hacer, ¿ok? Entonces ahora tengo mi modelo realmente como yo debería, 2 veces el espaciado entre los electrodos cuando hago mi inversión de los datos, ¿ok? Primero que la inversión ahora es mucho más rápida, claro está, porque es un área mucho menor el cual estoy cubriendo. La verdad que ahorita no se desesperen, el resultado va a venir mucho más rápido, pero lo que más importante que quiero que vean es realmente qué sería un verdadero 3D. Porque antes tengo lo que está entre las líneas, realmente no estoy viendo absolutamente nada allí. Entonces estoy perdiendo tiempo haciendo una inversión de los datos que no me está ofreciendo prácticamente nada. Lo único valioso es que sí estoy viendo la franja completa de lo que está en torno de la línea, de cada línea 2D. Pero luego lo que hay entre las líneas, pues lo he perdido por completo. ¿Ok? Entonces, esa es la importancia de mantener realmente esa regla donde 2 veces viene la diferencia que tenemos acá. ¿Ok? Voy a detenerlo. Ahora aquí sí tengo realmente el verdadero 3D. Estoy viendo mis espesores sedimentarios. Este es mi tope, en este caso del basamento de la roca, y lo estoy mapeando realmente muy bien. En el otro caso no estaba viendo absolutamente nada. Ahora sí realmente tengo un buen modelo en 3 dimensiones. A esto es lo que me refiero cuando nosotros, y aquí sí se observa bastante bien la diferencia, cuando nosotros tenemos un modelo realmente en 3D realizado con líneas paralelas de la mejor manera posible. Entonces, esto es por eso que quería hacer esta simulación, porque aquí sí realmente se ve de una manera muy visual, muy gráfica, realmente qué es lo que tenemos. De hecho, aquí la ventaja es que inclusive, si me vengo hacia acá, ya va, perdón, que tengo lo de la presentación, está aquí, ok. Muy bien. Aquí estoy. No terminé la inversión, por eso no me permite hacerlo. No he terminado la inversión de los datos porque quería mostrarles acá el opaco. Para ver, aquí tengo el crossplot, el modelo invertido. Sí, tengo que terminar la inversión completa. Si hubiese terminado toda la inversión, me permite dividir por capas, ¿ok? Los cuerpos, las anomalías, y para mostrarles a nivel de volúmenes y todo lo demás. Pero bueno, eso podría ser algún otro webinar sobre procesamiento de datos 3D. Pero el mensaje aquí fundamental es este, ¿ok? Cuando combinamos líneas y hacemos nuestro diseño en 3D, es importante considerar que el espaciado entre las líneas sea 2 veces el espaciado entre los electrodos. ¿Que 3 veces puede ser? Sí, todavía aquí aguantaría 3, inclusive a lo mejor hasta unas 4 veces el espaciado, ¿ok? También depende, cada sitio tiene sus particularidades, pero si quiero estar seguro de tener la mejor resolución entre las líneas, 2 veces el espaciado entre los electrodos. Bueno, con esto terminamos. No sé si tengan algunas preguntas que quieran realizar. Vale, ingeniero, muchas gracias. Voy a dejar habilitado acá el micrófono. No sé si haya alguna duda, alguna pregunta que que puedan aclararlas con el ingeniero. Incluso, si de pronto no desean activar su micrófono, me la pueden escribir acá en el chat y con todo gusto yo se la leo al ingeniero. Hay una mano levantada que es la del ingeniero Diego Bonilla. Ingeniero, adelante. Puede habilitar el micrófono. ¿Y qué profundidad de investigación máxima se puede tener aquí? ¿20 metros, 5 metros, 30 metros? ¿De qué depende la profundidad de investigación? Muy buena su pregunta, muchas gracias. Si lo hago con líneas paralelas 2D, la profundidad de investigación va a ser la misma profundidad que tengo con cada línea 2D. Es decir, si yo tengo líneas de 500 metros de longitud, pues voy a tener múltiples, o sea, si hago múltiples líneas paralelas 2D, 500 metros de longitud cada línea,
Al final voy a tener un cubo de 500 metros de largo por 100 metros de profundidad. Esa es un poco la ventaja de las líneas paralelas, que las líneas paralelas, como puedo utilizar todos los electrodos que tengo de manera lineal, y si lo hago de esta manera, pues es donde alcanzo mi mayor profundidad de investigación. Entonces, con líneas paralelas, es simplemente el 20% de la longitud de la línea, ¿sí? Para el caso dipolo, Wernher-Schrödinger, poco más, poco menos, pero por allí. Y el 20% de esta longitud va a ser mi profundidad de investigación, cuando el cubo está hecho con líneas paralelas. Si está hecho con un 3D real, entonces ya eso depende, porque ya sería la diagonal de mi 3D. Cuando lo hago con un 3D real, ya ahí la historia es diferente. Entonces, por ejemplo, voy a crear rápidamente aquí un 3D. Vamos a poner aquí, si fuera 10 metros, aquí vamos a ponerle 20, X. Ok, y aquí tengo ya un 3D creado. Como lo ven, se crea realmente muy sencillo. Tengo aquí 56 electrodos, 4 líneas de 14 electrodos cada una. Entre electrodos tengo 10 metros y entre líneas tengo 20 metros. Si yo voy a hacer, por ejemplo, un dipolo radial, voy a darle en crear. Ok, voy a medir unos 523 datos. Demora aproximadamente una media hora. Aquí estoy profundizando unos 25 metros tengo unos 25 metros de profundidad con este arreglo. ¿Ok? Que si yo lo hiciera el 20% de 120, realmente estoy por allí, son como unos 20, 22 metros, ¿ok? Si lo tomara de aquí, pero realmente es de la diagonal, por eso que estoy profundizando un poquito más, ¿ok? Entonces estaría alcanzando aproximadamente unos 25 metros. Lo que sí es importante es que si este estudio, digamos 130, si yo quiero hacer un polo aquí y yo luego puedo colocar un electrodo en el infinito a unos 500 metros, unos 1000 metros de distancia, bueno, pues este 3D ya es grande, ¿ok? Pero ¿cuál es la ventaja? Que de estos 25 metros, con el polo para el caso de un 3D, pues ya salto a casi 86 metros de profundidad de investigación, con el mismo arreglo. Entonces, por eso que yo les comentaba que a nivel de geotecnia, realmente el polo va muy, pero muy bien para estudios en 3D. Muy bien. Porque yo puedo tener un 3D aquí mucho más pequeño, hago un polo, de tal manera que a lo mejor el polo infinito está a 100 metros, 200 metros, pero estoy cubriendo unos 30, 40 metros de profundidad de investigación, que para nivel geotécnico está muy bien. Entonces, por ejemplo, para todos estos parques eólicos, imagínense que el parque eólico va aquí, el generador en todo el centro y yo tengo mi 3D aquí montado, hago un polo a 30, 40 metros de profundidad de investigación y tengo un modelo en 3 dimensiones midiendo en todas las direcciones. Entonces, sí, normalmente 3D reales, profundidad de investigación estimada, ¿ok? La diagonal, el 20%, y si es a partir de líneas 2D, entonces el 20% de esta línea 2D va a ser mi profundidad de investigación. Muy amable, muy gentil. ¿Ok? Hola Eduardo, ¿cómo estás? Juan Jairo Torres, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. En el tema, ¿has tenido experiencia de usar electrodos planos para temas de pavimento concreto? ¿Y cómo te digo con eso? Muy bien. De hecho, eh, funciona mucho mejor a veces que inclusive hacer las perforaciones. Las perforaciones tienen mucho riesgo. Cuando haces estos electrodos planos, es como agarras como si fuera un teléfono, una placa de acero inoxidable, ¿ok? A esa placa le puedes poner como un pin también de acero en la parte superior, donde allí le puedes colocar el takeout del cable, ¿ok? ¿Qué ocurre entre la placa? La placa no la vas a poner directo sobre el concreto o el asfalto, sino que agarras bentonita y agua y generas como una pasta, como si fuera una masa. Imagínate que te metiste a pastelero y vas a hacer una torta, una tarta. Entonces generas una masa como si fuera de torta, esa la colocas debajo de la placa, o sea, entre la placa y el concreto, colocas esta masa. Imagínate que esta es la masa, ¿ok? La estoy colocando y coloco la placa encima de la masa. La placa no debe hacer contacto directo con el concreto, ¿ok? Por eso tienes que colocar una masa de cierto espesor, colocar la placa allí embutida para que no se te mueva sin que haga contacto con el concreto y allí realmente reduce la resistencia de contacto muchísimo y no necesitas perforar. Que no puedo encontrar bentonita y es muy complicado todo esto que me estás diciendo. Pues hay unos gel conductores que se utilizan para los electrocardiogramas. Vas para un cardiólogo, lo que han tenido la suerte de no ir, pues no lo han visto y espero que así sea. Pero bueno, los que hemos tenido que ir alguna vez en la vida para el cardiólogo, ellos te colocan un gel, ¿ok? Es básicamente lo mismo. Agarras este gel, lo colocas debajo de la placa
o sea, entre la placa y el concreto, entre la placa y el asfalto, y allí vas a colocar la placa para poder inyectar corriente. ¿Qué es lo otro que pueden hacer? Oye, mira, las placas me es complicado conseguir el acero inoxidable en el sitio donde estoy. No pasa nada. En el caso de los cables nuestros, que son los take-out cilíndricos, no los que son de alambre enrollado, ¿ok? Esos cables no, que son como los cables sísmicos, porque todo lo que es el agua, el sucio, etcétera, se te acumula o se puede meter inclusive dentro del cable o entre ese resorte y realmente te vas a empezar a medir datos ruidosos. Entonces, los que son tipo take-out cilíndricos, como los cables nuestros, ese take-out lo puedes embutir, no necesitas ni siquiera la placa. Agarras el take-out del cable, imagínate que tienes aquí la masa, la pasta, hundes el take-out dentro de esa masa y ya lo dejas allí fijo y toma los datos hasta que se termine la lectura. Eso muchas veces es mejor porque perforar, hay sitios donde no puedes perforar, entras en una catedral, en una iglesia, por ejemplo aquí en España ni se te ocurra, entras a una catedral con un martillo en la mano y ya te saca hasta el FBI. Entonces, se ha olvidado, pero entonces allí sí puedo hacerlo de esa forma. Pero también cuando yo perforo en concreto, era lo que comentaba antes, a veces puedo hacer perforaciones con taladros, no me doy cuenta y cuando entierro la estaca estoy tocando todo el enmallado metálico que conforma esa estructura de concreto. Cuando inyecto corriente, ¿qué estoy haciendo? Estoy inyectando corriente a través de toda la malla metálica. Entonces al final estoy electrocutando todo. Entonces lo que voy a tener, aparte que no me va a servir, va a ser puro ruido, estoy generando un cortocircuito, inclusive hasta puedo dañar el equipo o alguna pieza del instrumento. Entonces es complicado muchas veces perforar cuando lo puedo hacer de superficie sin ningún problema. Igual cuando perforas tendrías que pasar toda la estructura de concreto o toda la estructura de asfalto hasta llegar al suelo. Y a veces tengo 20 centímetros de espesores de concreto o puedo llegar a tener más dependiendo si estoy en otro sitio. Entonces, claro, tengo que perforar más de 20 centímetros. Entonces, es el tiempo, a la inversión. Cuando realmente vengo con una masa de mentonita, la coloco allí, el take-out embutido y ya está. Y los resultados te van a ser igual o mejor. Vale, ingeniero, muchas gracias. El ingeniero Andrés González, ingeniero, sí, con todo gusto nosotros les compartimos el correo, la grabación de este webinar al correo que usted nos acaba de dejar. Yo por acá no tengo más preguntas en el chat. Sin embargo, les dejé el correo de soporte. Si de pronto tienen inquietudes, tienen dudas, con todo gusto les estaremos respondiendo y aclarando cualquier tipo de inquietudes que ustedes puedan tener. Ingeniero, también le agradecemos a usted por todo su tiempo. Muchas gracias y con todo gusto lo que necesiten. Próximamente agradecemos también, perdón, invitamos también, aprovechando que están conectados aún personas, y los queremos invitar a un evento en el área de la parte hidráulica. Si de pronto están interesados, con todo gusto me pueden solicitar en el chat de WhatsApp la información. Muchísimas gracias a todas las personas que se han podido conectar muy puntualmente a este webinar. El día de mañana a sus correos electrónicos les estaremos enviando la grabación de esta sesión. Ingeniero, nuevamente le agradecemos su Muchas participación gracias. y a las personas que se pudieron conectar. Muchísimas Gracias a gracias y ustedes. buena tarde. Buenas noches para usted, ingeniero. Sí, Gracias. gracias. Adiós.